En vídeos anteriores estudiamos el problema de Neumann para la ecuación de Laplace en rectángulo. Ahora vamos a proceder a resolver uno de estos problemas por el procedimiento de separación de variables. Como decía, en vídeos anteriores expresamos el dato de Neumann para la ecuación de Laplace en rectángulo, expresamos también la condición necesaria para que este problema tuviera solución y descompusimos el problema en cuatro más sencillos, de modo que cada uno de estos tuviera dato distinto a cero solo sobre uno de los cuatro lados. Vamos a resolver uno de estos problemas simplificados, en el cual el dato no trivial está sobre la recta y igual a m. El resto son nulos, como decía. La condición necesaria para que exista solución, en este caso, como tres de los datos son nulos, nos queda simplemente que una de las integrales es nula. Por tanto, la condición que tenemos para que exista solución para este problema de Neumann simplificado es que este dato tenga integral nula sobre el lado en el que está definido, que es el lado i igual a m, con lo cual tenemos que integrar la x entre 0 y l. Vamos a buscar soluciones con variables separadas, es decir, vamos a utilizar el procedimiento de separación de variables. Para ello entonces buscamos soluciones en las que la x aparezca en una función multiplicada por otra función de la variable y. Y estas funciones les exigiremos que satisfagan a la vez la ecuación de Laplace y las condiciones de contorno homogéneas. Como la ecuación de Laplace y las condiciones de contorno son lineales y homogéneas, si encontramos varias soluciones de este problema, podremos aplicar el principio de superposición lineal y la suma de estas soluciones seguirá siendo solución. Vamos a estudiar entonces funciones de este estilo en la ecuación de Laplace para poder aislar las variables. La derivada con respecto a x dos veces de esta función pues será la derivada de la función de x dos veces por la función de y la derivada segunda de esa función con respecto a y será la x sin derivar por la derivada segunda de la función de y. Vamos a aislar las variables a ambos lados del igual. Para ello pasamos un término al otro lado del igual y dividimos por la i mayúscula y por la x mayúscula. Entonces ya tenemos esta expresión, que esta solamente depende de x y esta solamente depende de y. Bien, vemos que este término que tenemos aquí no depende de y. Este término que tenemos al otro lado del igual no depende de x. Ambos son iguales, por tanto tendrá que ser una constante ya que no depende ni de x ni de y. Por lo tanto, nuestra ecuación de derivadas parciales para funciones con variables separadas se descomponen en dos ecuaciones diferenciales ordinarias, de este estilo que tenemos aquí. Vamos ahora con las condiciones de contorno homogéneas. Empecemos por esta condición, la derivada segunda con respecto a x, perdón, la derivada primera con respecto a x sobre el eje x igual a 0 va a ser nula. Pues derivamos esta expresión con respecto a x, sustituimos x igual a 0 y tenemos que esta expresión es nula. De aquí caben dos posibilidades, o bien que la función y sea nula, pero entonces estaríamos encontrando la solución nula que ya sabemos que existe y no nos interesa, y la otra posibilidad es que este número se anule, es decir, que la derivada de x en el 0 sea nula. Vamos con la derivada en el lado paralelo, en el lado x igual a l. Aplicamos el mismo razonamiento, derivamos la expresión con respecto a x, con lo cual solamente se deriva la función x mayúscula, sustituimos en l, y para que esta expresión sea nula, lo que tiene que suceder, salvo que queramos la solución trivial, es que este número, la derivada de x en l, sea nula. Nos queda otra condición homogénea, que es la primera, la derivada de u con respecto a y en y igual a 0 se tiene que anular. Pues derivamos la función que estamos buscando como solución con respecto a y entonces deriva la función i mayúscula, sustituimos en igual a 0 y para que esto se anule y no sea la solución trivial, la única posibilidad es que este número, la derivada de i en i igual a 0, sea nula. Con lo cual hemos traducido las condiciones de contorno en condiciones sobre nuestras funciones x mayúscula e i mayúscula. Por tanto, resumiendo lo que tenemos, buscando soluciones con variables separadas, hemos obtenido un problema de contorno para la función que depende de x. La ecuación que hemos obtenido es la ecuación del oscilador con frecuencia igual
al cuadrado igual al parámetro y dos condiciones de contorno de velocidad nula o de flujo nulo en los extremos. Además, para la otra función, para la función I mayúscula, hemos obtenido otra ecuación parecida y hemos obtenido una condición de que se anule en su derivada en I igual a 0. Esta no genera ningún problema de contorno porque necesitaríamos otra condición adicional en igual a m que no tenemos, ya que en igual a m lo que tenemos es una condición inhomogénea y no la podemos aplicar a este contexto. Esta condición inhomogénea precisamente es la que tenemos que resolver al final por series de Fourier. Pues vamos a resolver nuestros problemas en este orden. El problema de contorno para el oscilador armónico con condiciones de flujo nulo en los extremos, sabemos que tiene soluciones no nulas, que es lo que llamamos autofunciones, solo para determinados valores del parámetro lambda, que son los que llamamos autovalores. Los autovalores son los cuadrados de los múltiplos de la frecuencia fundamental pi partido por L, comenzando en n igual a 0, es decir, que tenemos autovalor nulo. Y las autofunciones que obtenemos son las constantes para n igual a 0 y para el resto de valores de n obtenemos múltiplos de las funciones coseno de múltiplos de la frecuencia fundamental pi partido por L. Por tanto, aplicando el principio de superposición lineal, como tenemos infinitas soluciones, cualquier suma, incluso infinita, de estas soluciones será solución. Como ya conocemos la forma que tienen tanto la función x0 como las funciones xn, empezando en n igual a 1, n igual a 2, etcétera, etcétera, podemos sustituir en estas expresiones su valor, unidad y los cosenos, y ya tenemos una solución bastante general a falta de resolver la ecuación para la función y grande. En esta suma hemos singularizado, hemos separado el caso n igual a 0 de los restantes precisamente porque su comportamiento es distinto. La x0 es la unidad, mientras que el resto son cosenos. Por eso nos ha convenido separarlo y sacarlo fuera del sumatorio. Vamos al segundo paso, que es resolver la ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2 que resultaba para la función que depende de i. En este caso, como ya hemos etiquetado con el ordinal de los autovalores las funciones que dependen de x, vamos a hacer lo mismo con las que dependen de y. El parámetro lambda no puede tomar cualquier valor, sino solamente los correspondientes a los autovalores, con lo cual sustituimos su expresión y ya tenemos nuestras ecuaciones de orden 2 para la función que depende de y. Escribimos la ecuación característica para estas ecuaciones. Aquí tenemos la derivada segunda, pues se nos convierte en el cuadrado de los autovalores de la ecuación, y este término por lambda a la 0, y esto en el caso en el que n es mayor o igual que 1, porque para el caso del autovalor nulo, cuando n vale 0, pues este término desaparece, y entonces lo vamos a tratar aparte. Los autovalores de la ecuación pues serán entonces simplemente las raíces cuadradas de este número, es decir, más menos los múltiplos naturales de la frecuencia fundamental pi partido por L. En el caso n igual a 0, ese término se vuelve nulo y tendremos como autovalores de la ecuación el 0 doble, que cualitativamente es bastante distinto del anterior. Por lo tanto, las soluciones en estos casos, cuando n es mayor o igual que 1, tenemos que serán una combinación lineal de exponenciales de estos autovalores de la ecuación, es decir, la exponencial del autovalor positivo y la del autovalor negativo. Como ya hemos hecho en otras ocasiones, en vez de trabajar con exponenciales positivas y exponenciales negativas, vamos a trabajar con cosenos y senos hiperbólicos que nos van a ser más cómodos. En el caso del autovalor doble nulo, lo que tenemos entonces es como solución la exponencial de 0, es decir, la unidad, y como tendríamos soluciones iguales, pues tendremos que aumentar en una de ellas el grado de la variable en una unidad. Entonces tenemos la constante y la constante multiplicada por nuestra variable, que en este caso es la y. Necesitamos la derivada primera de estas funciones, ya que la condición que tenemos es sobre la derivada de la función y.
Por tanto, derivamos estas expresiones, la derivada del coseno es el seno, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, y la derivada de este polinomio pues es la constante b0. Y ahora sustituimos la condición que nos queda por usar, que es la condición de anulación de la derivada en i igual a 0. Comencemos por este caso. Sustituimos i igual a 0 y se nos tiene que anular. Pues tenemos aquí el seno hiperbólico de 0, el coseno hiperbólico de 0, este término se anula, este va a la unidad, y solamente nos queda este término, que tiene que ser nulo, con lo cual solo caben dos posibilidades, o bien que n sea 0, pero estamos en el caso en el que n es positivo, con lo cual ese término nos anula, o que los coeficientes b sub n sean todos nulos a partir del 1, con lo cual de una tacada nos hemos anulado todos los coeficientes b sub n menos el 0. Vamos con la condición sobre este caso. En este caso, la anulación en igual a 0 es la anulación de la constante b0, con lo cual también el coeficiente b0 es nulo. Conclusión, todos los coeficientes b sub n son nulos desde el 0 en adelante, con lo cual nos quedan como soluciones solamente las funciones coseno hiperbólico, también desaparece este término de aquí, y las soluciones que hemos obtenido son, en el caso n igual a 0, la constante, y en el caso n mayor o igual que 1, los cosenos hiperbólicos. Lo sustituimos ya en nuestra solución y ya tenemos resueltas las condiciones de contorno homogéneas y nos quedan como incógnitas todos los coeficientes a desde 0 en adelante. ¿Cómo los podemos resolver? Pues los podemos obtener resolviendo la condición que nos queda, que es la condición de contorno inhomogénea. Vamos a ello. La condición de contorno inhomogénea era un dato dado para la derivada de la función u con respecto a i, con lo cual necesitaremos la derivada de esta expresión. Aquí tendremos entonces la constante que se nos anula, la derivada del coseno es el seno hiperbólico, particularizamos para i igual a m, que es el lado en el que tenemos el dato de contorno de Neumann, y tenemos esta expresión. Fijémonos que en esta expresión precisamente lo que tenemos es, para la función f de x, un desarrollo en serie de cosenos de la variable x. Estos son todo números, son todo constantes más o menos complicadas. Por lo tanto, vamos a necesitar que la función f tenga un desarrollo de Fourier convergente en serie de cosenos en la variable x en el intervalo 0L. Por tanto, si f tiene un desarrollo convergente de Fourier en cosenos, tendrá su desarrollo unos coeficientes f0, f1, etcétera, etcétera, dados por estas integrales con funciones coseno en el intervalo 0L, y podremos igualar ambas expresiones, el desarrollo de Fourier de f en serie de cosenos igualado a la serie de cosenos que hemos obtenido. Entonces comparamos estas expresiones y ¿qué obtenemos? Para empezar, obtenemos que esta serie no puede tener coeficiente f0. El coeficiente f0 tiene que ser nulo. Y luego, para el resto de coeficientes, los términos que multiplican el coseno tienen que ser igual a los que multiplican los cosenos a ambos lados del igual, con lo cual de aquí podemos despejar los coeficientes a sub n pasando estos coeficientes al otro lado y serán igual a los fn divididos por esos términos que tenemos aquí. Con lo cual entonces ya tenemos la expresión que tienen los coeficientes a sub n comenzando por n igual a 1. Así pues, si nos vamos a nuestra expresión, ya podemos sustituir cada coeficiente por su expresión. Los coeficientes a sub n a partir de n igual a 1 ya los tenemos, y fijémonos en que nos queda libre el coeficiente a sub 0. Y además tenemos una condición sobre la función f, que no puede ser cualquier función f, sino que hemos sacado que el coeficiente f0 de dicha función tiene que ser nulo. Entonces, y por otro lado, el coeficiente a sub 0 ha quedado indeterminado. No lo hemos conseguido obtener con esta condición. Esto es lógico porque recordemos dos cosas. Uno, que el problema de Neumann tenía solución única, salvo una constante, porque eran condiciones sobre las derivadas. La constante que queda libre en el problema de Neumann, pues evidentemente va a ser la constante A0. Además, recordemos que
no siempre había solución para el problema de Neumann, sino solamente para aquellos que cumplieran la condición necesaria, que era una integral del dato de contorno, del dato de Neumann. Y esa condición va a ser precisamente la anulación del coeficiente f0 de la función f. Resumiendo, en un teorema, en un resultado, el problema de contorno de Neumann simplificado con dato de contorno sobre un lado del rectángulo tiene solución si el dato sobre ese lado tiene integral nula en el intervalo 0L del eje X, y esto es equivalente a que el coeficiente f0 de su desarrollo de Fourier en cosenos sea nulo. La solución de este problema es única, salvo una constante, y la solución se expresa como combinación de cosenos de la variable y hiperbólicos y cosenos trigonométricos de la variable x. Vamos a aplicarlo a un ejemplo sencillo. Aquí tenemos un rectángulo uno de cuyos lados tiene longitud pi, el otro tiene longitud pi, o sea que en el fondo es un cuadrado, y tenemos como dato de contorno no nulo este que tenemos aquí. La solución del problema la tenemos por el teorema anterior. Lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de L y de M, los lados del rectángulo, que digo que en este caso es un cuadrado, y calcular los coeficientes del desarrollo de Fourier. Sustituimos L y M, simplificamos un poco y tenemos unas expresiones un poquito más reducidas. Y ahora tenemos que hacer el desarrollo de Fourier en serie de cosenos del dato de contorno. Tenemos esta función, podríamos hacer el cálculo de los coeficientes por medio de integrales, pero en este caso la trigonometría nos puede ayudar, ya que el seno cuadrado se puede expresar utilizando el coseno del ángulo doble. Simplificamos un poquito más, y tenemos que nuestra función es simplemente un menos coseno del ángulo doble. Como tenemos que hacer un desarrollo precisamente en coseno, coseno del ángulo doble, coseno del ángulo triple, esta función ya está desarrollada, porque lo que tenemos aquí es 0 veces el término constante, 0 veces el coseno de x, menos una vez el coseno de 2x, más 0 veces el coseno de 3x. Entonces podemos leer ya directamente, comparando con esta expresión, los coeficientes. Todos los coeficientes son nulos, menos el que multiplica al coseno de 2x, que es el coeficiente f2, que en este caso es menos 1. Por tanto, esta función tiene un desarrollo de Fourier con un solo coeficiente, que es el segundo. Subimos aquí arriba entonces, todos los términos son nulos, menos el término segundo. Entonces tuvimos que f2 es menos 1, nos quedará coseno de 2i, coseno de 2x, dividido por 2, y dividido por seno hiperbólico de 2pi. Ya tenemos entonces el problema resuelto. Aquí tenemos el aspecto que tiene esta solución. Podemos verla desde otros ángulos. Y pasamos a otro ejemplo. El ejemplo es el mismo de antes, solo que ahora tenemos que la función f es 2 veces el seno cuadrado de x. Podemos aplicar el mismo razonamiento y habría que hacer el desarrollo de Fourier de esta función. En este caso, lo que tenemos es que la función realmente, seno cuadrado de x, es 1 menos el coseno de 2x. Por tanto, lo escribimos como antes, tenemos 1 más 0 veces el coseno de x, menos una vez el coseno de 2x, lo comparamos con la serie de Fourier que necesitamos y podemos identificar término con término. Por ejemplo, de aquí ya vemos que el coeficiente f0 es 2, el coeficiente f1 es 0, el coeficiente f2 es menos 1 y el resto son nulos. En este caso, por tanto, vemos que nuestro ejemplo, nuestro dato, tiene coeficiente f0 distinto de 0, ya que toma el valor 2. Por tanto, este problema no tiene solución, a diferencia del anterior. Bien, pues ahí tenemos un resumen. Hemos resuelto este problema simplificado de Neumann. Hemos expresado el resultado utilizando los coeficientes de Fourier del desarrollo de la función f, que tenemos como dato de contorno, y tenemos que la solución es única salvo una constante y que hay solución si el coeficiente f0 del desarrollo, es decir, si esta integral es nula. Y ahora os propongo que resolváis un problema simplificado parecido, pero con dato en el lado opuesto, en el lado i igual a 0.